tardes. Vamos a dar inicio a la sesión en línea 2 del curso Protección y Conservación de los Alimentos. Con ustedes la instructora Ángela Viviana Páez. Recordarles que esta capacitación tiene una intensidad de 40 horas. Esta es la segunda semana, es una formación virtual. Que la temática que se va a tratar esta semana es la seguridad alimentaria y enfermedades de prevención y riesgo. Y vamos a hablar de las buenas prácticas de manufactura, que el resultado que se desea lograr esta semana es apropiar buenas prácticas de manufactura de acuerdo con las disposiciones sanitarias establecidas para garantizar la calidad de los mismos. Entonces, pues esa es la temática que se va a abordar. Entonces vamos a empezar a hablar de las buenas prácticas de manufactura, que son la resolución 2674 del 2013, y empecemos con la que son buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura son los principios básicos y prácticos generales de la higiene y la manipulación. ¿En dónde? En todos los eslabones productivos, en la preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución. ¿Cuál es el marco normativo de las buenas prácticas de manufactura y de obligatorio cumplimiento a nivel mundial? Una de esas es el Código Alimentarios, que el Código Alimentarios es un código alimentario que fue establecido por la FAO y la Organización Mundial de la Salud en 1963 para elaborar normas alimentarias internacionales que protejan la salud de los consumidores y fomenten las prácticas del comercio y de los alimentos. El decreto 3075, antes del 2674 estaba el decreto 3075, que ese decreto pues era el que regía a nivel nacional. Pero después hicieron la resolución 2674. ¿Por qué? Porque es que en el decreto 3075 no tenían en cuenta el manipulador de alimentos. Y pues el manipulador de alimentos es la persona más importante a la hora de elaborar alimentos, porque es la persona que está en contacto directo con el alimento y de él depende la inocuidad del mismo. Entonces, por eso se hizo más énfasis. Ese es lo que difiere el decreto de la resolución. Pero el decreto todavía sigue vigente porque ese decreto no ha sido derogado. Bueno, entonces, las ventajas de la norma CODES. La norma CODES garantiza que los alimentos sean saludables y puedan comercializarse. Hay 188 países miembros del CODES. Han negociado recomendaciones con sus fundamentos científicos en todos los ámbitos relacionados con la inocuidad de los alimentos y la higiene de estos. Y también establece los límites máximos de los aditivos y residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios y límites máximos de códigos para la prevención de la contaminación química microbiológica. Entonces, por eso es tan importante pues el CODES alimentario. Además, el CODES promueve la inocuidad de los alimentos. Son una referencia en la resolución de diferentes comerciales de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces es importantísimo pues el código, porque imagínense que es el que regula los residuos de plaguicidas, veterinarios y los aditivos alimentarios, porque a veces pues el mercado está plagado de alimentos, esos alimentos que duran mucho tiempo, es porque tienen muchos aditivos. Entonces ellos son los que hacen investigación y regulan esa parte, y también a veces porque en el uso veterinario, porque a veces se exceden en los medicamentos para el ganado, para las especies menores o las especies o el ganado. Entonces eso es importante por ese lado. Bueno, también el objetivo principal de las buenas prácticas es garantizar que las personas que elaboran alimentos en cada uno de los eslabones productivos cumpla con las condiciones sanitarias. Los eslabones productivos son todo el sector productivo, desde que se produce. Por ejemplo, el eslabón productivo de la leche sería desde que se produce, desde que se ordeña en los ordeños, después se transporta a la planta de producción, allá se transforma, después se distribuye, se almacena, se distribuye y llega, y cuando llega a las tiendas, esta pues lo venden
y ya llega al consumidor final. Entonces, de modo que disminuye el riesgo de contaminación inherente a la producción. Si se tiene pleno cuidado en aplicar las buenas prácticas en todo el eslabón, se van a hacer productos inocuos o productos de muy buena calidad que no van a afectar la salud del consumidor. Cuando se falla en uno de estos eslabones es cuando el producto pues, puede ser susceptible a contaminación cruzada y eso a qué conlleva, pues a proliferación bacteriana, que ahorita la vamos a ver, que es la que causa pues enfermedades, las setas, enfermedades de origen alimentario. El objeto de esta resolución 2674 tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades de la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización y materias primas. Las personas naturales o jurídicas dedicadas a las siguientes actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase de los alimentos a nivel nacional, el manipulador de alimentos y todas las personas que elaboren, o sea, todas estas personas son las que deben aplicar las buenas prácticas de manufactura. Dice, alimentos, vamos a dar como unas definiciones que están en la normativa, en la 2674, y una de esas es alimento adulterado. Entonces es el cual se le han sustituido parte de los elementos que lo constituyen reemplazándolos por otras sustancias, que haya sido adicionado a sustancias no autorizadas, que hayan sido sometidos a tratamientos que disminuyan o que falten a sus condiciones originales y que por deficiencia en la calidad hayan disimulado, ocultado de forma fraudulenta las condiciones del producto. O sea que cuando ya el producto esté a punto de vencer, le adicionan químicos. ¿Para qué? Pues para que prolongarle la vida útil, pero sin importar, eso es una cuestión ética, sin importar el consumidor final. La leche la adulteran, la leche, por eso pues ya se prohibió que la venta de leche de ordeño cruda. Claro que eso todavía lo hacen en los pueblitos, todavía se vende leche cruda, pero porque pues nos falta más control en ese punto, pero mucha gente sin escrupulosa le echa aditivos no permitidos que hacen daño a la salud con tal de ganar dinero. Entonces, realmente las buenas prácticas es una cuestión ética, es pensar en la otra persona que va a consumir los productos y no de pronto llegarle a causar problemas de salud graves. Alimento alterado, un alimento que sufre modificaciones o degradación total o parcial de los constituyentes que le sean propios por agentes físicos, químicos y biológicos. Alimento de mayor riesgo para la salud pública, son los alimentos que pueden contener microorganismos patógenos y favorecen la formación de toxinas, crecimiento microbiano, entre ellos tenemos las bacterias, virus y bueno, y pueden contener productos químicos nocivos también, o sea, pueden ser bacterias o productos químicos. Y el derivado de organismos genéticamente modificados, los transgénicos. Esos transgénicos hay un dilema con estos productos porque pues en la agricultura se crearon para que haya un mejor rendimiento en la productividad, porque pues cuando un cultivo está en monocultivo llegan muchas plagas y entonces con un transgénico pues él se va a defender más de las plagas. Anteriormente las plantas tenían la capacidad de repeler insectos porque liberaban olores con los colores fuertes, ellas mismas se defendían. A medida que se fueron domesticando las especies y fuimos creando monocultivos, ellas han perdido esas características y de ahí surgieron los alimentos transgénicos, que hay estudios pues que dicen que son malos para la salud, pero pues los seguimos consumiendo. Entonces eso ya ya está pues, en el consumidor final. Igual, por ejemplo, nosotros en Colombia consumimos tanta arepa. Esa arepa este maíz que nosotros consumimos es traído de Estados Unidos y ese maíz es de transgénicos. Y hay muchos productos transgénicos. Entonces ahí ya está en el consumidor, si consumió esos productos. Alimento perecedero es aquel que puede presentar composiciones y características físicas, químicas, alteración.
Entonces ya acordémonos que pues, los alimentos, como ya vemos en esta imagen, los perecederos son los que tienen el W, o sea, la cantidad de agua más alta y que tienen muchos nutrientes y que se dañan con facilidad por esas características. Entre ellos casi siempre son los alimentos más perecederos, pues son los que son de origen animal. Y autoridad sanitaria competente, en Colombia pues la autoridad sanitaria competente para las empresas es el INVIMA, para restaurantes y demás negocios en cada municipio, pues ahí la Secretaría de Salud, que le ayuda como al INVIMA a hacer controles en la calidad, que sí se estén cumpliendo las buenas prácticas en los establecimientos públicos. Desinfecciones, contaminación, es el tratamiento físico, químico, biológico aplicado a las superficies limpias, con el fin de destruir las células vegetativas de los microorganismos que pueden ocasionar riesgos de salud pública. Contaminación física, pues ya la vimos la clase pasada, vimos que los alimentos se deterioran por físicas, químicas y biológicas, que físicas tenían que ver cuando hay suciedad o mugre, que se van las materias primas, o que también puede ser enzimática o por golpes. Y biológicas, pues son bacterias, virus y hongos, y químicas por contaminación de plaguicidas, mucho plaguicida en frutas y hortalizas, o también cuando se hace manipulación y no se tiene cuidado con los detergentes. Y está la contaminación, estoy haciendo un recorderis, y esta que es la más importante de todo, que es la contaminación cruzada, que por manos sucias, superficies sucias, limpiones, esponjas de limpieza, manos sucias porque vamos al baño y no nos lavamos las manos, o después, o por ejemplo, estamos haciendo una actividad, estamos haciendo un proceso y nos da pereza y no nos lavamos las manos. O superficies sucias que no se lava, que no, o sea, cuando uno hace alimento siempre, o sea, puede ser un restaurante, puede ser una planta, hay que hacer dos limpiezas, cuando se entra y cuando se sale. Cuando se entra porque pues uno no se sabe en la noche qué roedores o qué plagas puede entrar o qué suciedad. Entonces uno puede tener control de plagas, pero no es cierto de que se le meta por ahí una plaga. Entonces es importante hacer dos limpiezas, los limpiones y esponjas, porque es que un limpión sucio pues es la cosa más contaminante del mundo, y las esponjas pues también. La gente no le gusta cambiar mucho eso, pero ahí hay una acumulación de bacterias buenísima. Bueno, entonces vamos a hablar de los gérmenes. Los gérmenes pueden llegar a los alimentos de diversas formas, que se encuentran en todas partes. El vector más importante para llevar esos gérmenes a los alimentos es el hombre, o sea, somos nosotros los que realmente, por eso es que es importante el manipulador de alimentos, porque él es el que está en contacto, y si él no tiene prevención ni no hace todo lo que se debe, pues él es la persona más adecuada para llevar esos gérmenes. Los alimentos generalmente se contaminan por dos vías, la directa del portador sano o enfermo. O sea, estamos hablando de portadores, estamos hablando de personas. Hay personas que están enfermas y son portadores, pero hay personas también que son sanas y son portadores. En el COVID vimos que había gente que portaba el virus, pero no se le desarrollaba. Lo mismo pasa con algunas bacterias. Hay gente que ha creado resistencia y a esa persona no se le desarrolla, pero sí puede transmitirlo. La indirecta a través de un intermediario como insectos, utensilios un poco higienizados, y de este último al alimento. O sea, los insectos y los utensilios pues pueden traer contaminación a los alimentos. La temperatura óptima o más, la temperatura ambiente es la más peligrosa para los alimentos en cuanto a su conservación. Tenemos que de 5 a 70 grados se desarrollan, siendo la temperatura óptima de 35 a 38, que los gérmenes entre 70 y 100 mueren, y por debajo de 5 frenan su desarrollo, y por eso pues, los refrigeradores mantienen en 4 grados. Agentes infecciosos son todas las medidas o entidades que causan deterioro al alimento y por tal razón enferman a las personas. Estos factores pueden ser orgánicos como bacterias, hongos, insectos y animales, inorgánicos como agua, polvo, tierra y elementos oxidados. ¿Dónde se encuentran los microorganismos? Pues en toda parte, en el aire, en la basura, en los excrementos,
en las manos, en la saliva, en el cabello, en las heridas infectadas. ¿Qué son los microbios? Son microorganismos muy pequeños que solo los vemos cuando nos damos cuenta que, pues, que están. Es cuando se enferma uno y le dan pues los síntomas. Y por eso pues mucha gente no previene, porque como no los ve, entonces ya eso que es que la gente se la mera, pero no, hay que lavarse las manos cada que uno va al baño, utilizar aguas potables y tener todas las precauciones, tener en cuenta la resolución 2674. Y son patógenos que producen enfermedades que se llaman enfermedades de transmisión alimentaria. ¿Cómo llegan a los alimentos? Llegan a los alimentos a través de materias primas contaminadas como carnes de vacuno, cerdo, aves, pescados, frutas y hortalizas. Las manos contaminadas a los manipuladores de los utensilios insuficientes higienizados y por el uso de agua no potable. Factores que favorecen el desarrollo de las bacterias en un alimento. Yo les decía que la humedad, que es la cantidad de agua disponible en un alimento, se llama actividad del agua, AW, y esta actividad de un alimento se encuentra como agua libre, que es la que se utilizan los microorganismos para crecer porque es rica en nutrientes. Esta actividad de agua tiene un valor máximo de 1 y un mínimo de 0. Entre más bajo sea este valor, más se conserva. O sea que entre menos agua tiene un alimento, pues más se va a conservar. Entre más agua tiene, pues es más difícil, es más fácil para que haya proliferación bacteriana. Oxígeno, muchas bacterias pueden crecer en presencia de oxígeno. Nutrientes, estos compuestos están presentes en los alimentos. Entre más ricos nutrientes, más favorece el crecimiento. Acidez, los microorganismos crecen en una acidez determinada y ellos en medios muy ácidos pues no se proliferan, no hay proliferación. Las bacterias más comunes que conocemos en transmisión alimentaria, pues en las setas, es la salmonela, el estafilococcus, el clostridium botulinum, el Escherichia coli, la shigella, el bacillus cereus y el cólera. Bueno, entonces las enfermedades de transmisión alimentaria, también conocidas como ETA, son enfermedades que se originan en las personas debido a la ingesta de alimentos contaminados por microorganismos. Entonces vamos a hablar a grosso modo, o sea, de forma corta, de algunas de las bacterias más importantes que son las que contaminan los alimentos. Entre ellas se tiene el cólera, que el agente causal del cólera es el Vibrio cholerae, que es un agente patógeno que se desarrolla en presencia de oxígeno porque es un bacilo aerobio y además es sensible a la mayoría de los desinfectantes. El cólera, pues en estos tiempos no debería haber cólera porque es una bacteria del siglo pasado, muy, muy antigua. ¿Cómo se transmite este microorganismo? La transmisión de este microorganismo se da mediante el ciclo típicamente oral, por medio de personas enfermas que eliminan este patógeno por sus heces y pueden llevar a las comunidades por alimentos contaminados. Ejemplo, como los pescados que han sido criados en agua contaminada con dicho patógeno, por verduras que han sido regadas con agua contaminada. Además, se puede transmitir por medio de manipuladores de alimentos que están infectados y tocan el alimento. La salmonela. La salmonela este microorganismo es un bacilo aéreo, es formador de esporas y es causado por la bacteria salmonela. La principal reservorio de este microorganismo son las aves de corral y el ganado vacuno. En las aves de corral, la salmonelosis, pues es un parásito. A ellos no es tan letal como para el ser humano. Entonces, ¿cómo se transmite este microorganismo? Se transmite a través de desechos fecales cuando los animales no se sacrifican en condiciones salubres, higiénicas. Se incrementa el riesgo de que esta bacteria permanezca en el cuerpo del animal, haciendo que la carne de este animal esté en contaminación. Por eso pues es importante no sacrificar en cualquier lado. Y si usted, por ejemplo, tiene pollos y los va a sacrificar, tener muy en cuenta las buenas prácticas de manufactura, porque el punto crítico, cuando uno, pues es cuando uno coge el ave, la introduce en calor para quitarle las plumas y eso tiene que ser muy ligero y después introducirla en frío. ¿Para qué? Para que no haya cambios de temperatura brusco y pueda haber proliferación
y que toda esa cadena productiva esté súper limpia, que no van a haber heces, que no van a haber nada. Por eso es tan importante pues que los huevos no tengan popó de, de la ave. Otros alimentos involucrados son los huevos, la carne de ave, pero pueden estar contaminados también carne, leche, subproductos, frutos, verduras y mariscos. O sea, la prioridad es las aves, pero también en esos otros productos también se da. Medidas de control. Se debe poner especial cuidado en lograr una cocción completa del alimento. O sea, no el pollo sí no dice que es que no se debe cocinar, debe ser bien cocinado. No utilizar cremas, ni merengue, ni mayonesa de ningún alimento que sea preparado a base de huevos crudos. Porque estos tienen un pH de 4 o inferior. O sea, puede que haya proliferación bacteriana ahí. Y esta intoxicación estafilocócica, esta intoxicación es causada por la toxina de la bacteria Staphylococcus aureus, que se dice que es 1/3 de la población mundial es portadora de esta bacteria y está presente en la piel, en las fosas nasales de animales y personas. ¿Cómo se transmite? Contaminación de los alimentos se da por mal manejo en la manipulación, sumada a la falta de sanidad, higiene y también por el consumo de leches con mastitis, que las leches con mastitis es una enfermedad que les da la urea a las vacas y les se las hincha y sangra. Entonces, cuando las vacas están así, pues no se aconseja ordeñar, se tiene que hacer tratamiento y esas leches pues no se deben comercializar porque a nosotros sí nos da esta bacteria y pues nos puede causar problemas. ¿Qué enfermedades puede producir? Todos los que terminan en itis, que son conjuntivitis, furunculitis y furunculosis, meningitis, endocarditis e inflamaciones gastrointestinales. Está el botulismo, que se da por la bacteria Clostridium botulinum. Esta es diferente, esta no necesita oxígeno. Entonces ella se da mucho en enlatados y en conservas mal elaboradas. Esta bacteria es muy letal y hay que tener mucho cuidado porque ella no produce ni vómitos, ni diarreas, ni fiebres. Ella produce toxinas. Entonces esa toxina que pasa vaya y ataca el sistema inmune y la persona se va paralizando hasta que llega al corazón y pues puede haber un paro cardíaco y se puede uno morir muy fácilmente. Entonces por eso es muy importante pues ser muy, muy necesario acidificar las conservas en pHs por debajo de 4, no utilizar contenido de latas abolladas, hinchadas y entre otras medidas. Entonces ser muy juicioso con eso. Como ya les dije cómo se transmitía. El Campylobacter es un microorganismo donde se encuentra corresponde a un tipo de bacteria que está presente en el intestino del ganado vacuno, en las aves y en los perros. Las personas pueden resultar contaminadas al ingerir carne contaminada con mayor frecuencia de pollo o ingerir bebidas lácteas que no han sido sometidas a procesos de pasteurización. Antes que nos gustaba mucho la leche de ordeño sin pasteurizar, es un peligro. La bacteria también puede ser con la materia fecal de un enfermo o, por ejemplo, en el caso de los pañales de los bebés, los que tienen niños, lavarse muy bien las manos. Y hasta la hepatitis A. La hepatitis A es un virus VHA y puede situarse en la sangre, la orina y materia fecal de las personas. Y los portadores pues son animales. ¿Cómo se forma esta transmisión? Se transmite de forma directa por el contacto de persona a persona y también a través de aguas contaminadas, roedores, insectos, alimentos contaminados como verduras que se consumen crudas. ¿Qué provoca el virus al ser humano? El virus provoca infección en el hígado, sumado a fiebres muy altas, por eso la persona se vuelve amarilla. A mí, cuando yo era niña, a mí me dio hepatitis y uno siente mucha debilidad, se le ponen los ojos amarillos y la piel se vuelve amarilla y tiene uno que estar en mucho reposo. Norwalk es un virus ARL. Este patógeno afecta al intestino de los seres humanos y este virus puede ser transmitido de persona a persona por falta de buena manipulación y por consumir pescados o crustáceos que vienen en aguas contaminadas. Provoca fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos y tiene un periodo de incubación de 24 a 48 horas. Casi todas estas bacterias tienen un periodo de incubación de 24 a 48 horas
O sea que en ese lapso es que uno siente los síntomas. Entonces por eso es importantísimo pues ser un buen manipulador, tener en cuenta todas las medidas higiénicas. Y vamos a ver las condiciones básicas de las locaciones. Entonces las condiciones básicas, esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque eso trata la actividad 2. Entonces dice, condiciones básicas de higiene en la fabricación de los alimentos, locaciones. Entonces dice que los establecimientos donde se fabrican alimentos deben estar ubicados en sitios libres de focos de contaminación, que puedan presentar peligros e insalubridad de contaminación para el alimento. Sus accesos y alrededores deben de mantenerse limpios sin ninguna acumulación de basuras. Diseño y construcción. La locación debe estar destinada a la fabricación donde se procesen los alimentos, deben de estar diseñadas de manera que no permita la entrada de polvo o cualquier otra suciedad u otros contaminantes. Bueno, entonces vamos acá, es que esta diapositiva se me fue para arriba, pero entonces vamos a seguir acá, que esta es la hermanita de esta, y a mí me olvida bajarla. Bueno, paredes y drenajes. Los pisos, pisos y drenajes y después paredes. Entonces los pisos deben de estar construidos de material que no generen contaminación por sustancias tóxicas, de manera tal que no dificulten la limpieza y desinfección, o sea que no deben de ser ni porosos, ni impermeables, no deslizantes, con acabados, no con acabados de grietas. Los drenajes de estos pisos deben de tener la debida protección de una rejilla. Las plantas de producción se utilizan mucho pinturas epóxicas, que son pinturas lavables, son lisas y pues están los canales donde están las rejillas por donde sale el agua que cuando uno hace limpieza y desinfección, esto también hay que estarlo limpiando porque eso se acumula mucha suciedad. Las paredes de las áreas de producción deben de ser resistentes, de colores claros. Los sitios donde se procesan alimentos, pues todo debe ser de colores claros. ¿Para qué? Pues para que se vea la mugre. No deben de ser absorbentes. Acuérdese que en las paredes no deben ser rectas, sino que deben ser ovaladas para que haya una mejor limpieza y desinfección. Techos. En los techos deben de facilitar la limpieza y desinfección. No deben de haber techos falsos. Entonces las aberturas deben de ser construidas de manera que no permitan la entrada de ninguna suciedad, como polvo, ingreso de insectos. Las ventanas que se comuniquen en el interior no deben dejar entrar ninguna suciedad, plagas ni contaminación. Por esto deben de estar provistas de mallas contra insectos, deben facilitar la limpieza y la manipulación. Los utensilios deben estar diseñados dependiendo del uso tecnológico que sostengan en el proceso de fabricación. Deben de ser elaborados, además de fabricación y elaboración de los alimentos. Además deben de estar facilitar la limpieza y desinfección. Facilitar su uso deben de ser pues en materiales no porosos también, desmontables para lavarlos bien, preferiblemente pues que sea acero inoxidable, porque pues ese no hay corrosión y el acero inoxidable es más higiénico. Bueno, eso fue lo que les acabo de decir ahí. Aquí está pues más detallado, la norma está más detallada. Las superficies de los mesones y mesas para elaborar alimentos deben ser resistentes, lisas, bordes sin aristas, además deben ser de fácil limpieza y desinfección. Los recipientes utilizados para desechos generados en los alimentos y materiales no comestibles deben de ser resistentes, no porosos, fáciles de desmontar para realizar la limpieza y la desinfección. Las tuberías empleadas para conducir alimentos deben de ser de superficie lisa, no porosa, impermeable y fácil de desmontar también. Cuando se fabrican alimentos, el agua debe ser potable. El abastecimiento de agua potable sirve para preparar alimentos, para beber, para lavar superficies y utensilios y para el lavado de las manos y elaboración de hielo. Ninguna planta de proceso, ni ningún restaurante, ni ningún establecimiento público debe no tener agua potable. Y si, por ejemplo, es en una zona rural, que pues las plantas no deben estar en zonas rurales, pero pues a veces la gente las tiene allá en esos lugares,
no pueden tener aguas no potables, tienen que tener su propia agua de tratamiento, porque es que la norma es muy, imagínense, estamos hablando de contaminación cruzada, un agua que tenga E. coli ahí. ¿Qué hace? Pues todo el proceso productivo, si usted lave muy bien, utilice el hipoclorito que quiera, siempre va a haber contaminación. Entonces, por eso se exige que el agua sea potable. Requisitos básicos para aplicar un sistema de limpieza. Pues para determinar el material de objeto que se quiere limpiar, seleccionar los equipos de la limpieza, establecer la calidad del agua de utilizar, diferenciar las clases de suciedad. Bueno, eso es importante. También es importante, por acá están las dosificaciones. Esto está como, son unas medidas ya estandarizadas. Acuérdense que los hipocloritos siempre son de 4 a 5%. En frutas y verduras se utiliza 1.3 mililitros por litro. Utensilios 3 mililitros por litro y de yodo 2.2 mililitros por litro. Pisos 10 mililitros y paredes y mesones. O sea que si yo voy a hacer 10 litros, pues multiplico 10 mililitros por 10 y ahí me da la cantidad de hipoclorito. La higiene es un factor muy importante cuando se transforman alimentos. La calidad de limpieza de los equipos depende del operario. A continuación no, pues aquí vamos a explicarlos. Esto no lo vamos a ver. Y algo muy importante es el control de plagas. Clases de residuos generados, manejo de los residuos sólidos y las plagas. Es importante el manejo de residuos, clasificar los alimentos, tener las canecas de clasificación del orgánico, del plástico del plástico y del vidrio. Entonces es importante pues, que haya clasificación, que haya un control de plagas, que la empresa tenga pues cada cuánto tiene que hacer el control de plagas. También el buen almacenamiento de las materias primas es muy importante. Que sea en un sitio limpio, fresco, para que haya conservación. Que si yo que ir rotando las materias primas y también ir chequeando la fecha de vencimiento. Entonces de eso trata pues esta clase, de esta sesión en línea, trata de las buenas prácticas. Vamos a mirar la actividad de esta semana. Vamos a mirar la actividad de esta semana, que es muy importante. Vamos a hacer el análisis. Entonces la actividad de esta semana tiene dos actividades. Una es una lista de chequeo. Bueno, una es una presentación que tiene que ver, sí, documento, bueno, es un documento de inspección sanitaria. Hay dos, una que es la presentación de todos los conceptos de las buenas prácticas de manufactura, entonces de todo eso que vimos, para qué sirve, porque el manipulador, las materias primas, bueno, y otra es una lista de chequeo. La lista de chequeo, o sea, dice en un documento de inspección sanitaria. El documento teniendo en cuenta la resolución 2674 de 2013, entonces diseñe una lista de chequeo. Esa lista de chequeo, cuando ustedes la diseñen, yo lo he visto que la han diseñado así de la siguiente manera, ponen por áreas. Entonces, qué pisos, qué ventanas y qué accesos, entonces hacen un cuadro y ponen que los pisos, así como les expliqué yo, que no deben de ser porosos, que no deben, si cumple o no cumple, entonces ustedes van y piden a un establecimiento público que los dejen hacer inspección, como si ustedes fueran los inspectores sanitarios y van y hacen la lista de chequeo, teniendo en cuenta todos los parámetros que la normatividad, la 2674, es la que aplicar la resolución, la 2674. Entonces van y hacen, dicen al frente, hacen un encabezado con su nombre, el establecimiento, la fecha, y si pueden tomar fotos, muy bueno, tener secuencia fotográfica donde fueron a hacer mucha gente lo ha hecho así, les quedan trabajos muy bien hechos.
Si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre esa actividad, pues me lo hacen saber. Y la otra es hacer una presentación sobre conceptos de las buenas prácticas de manufactura. Y hasta acá la sesión en línea 2. Nos vemos la próxima semana para la sesión en línea 3. Que tengan una buena noche y que Dios los bendiga.